Bienvenido a Palabra Sonora. Soy Alexander y te invito a escuchar un nuevo capítulo de La batalla de cada hombre, un libro que nos reta a crecer en integridad y fe. Aquí encontrarás historias reales, principios prácticos y reflexiones para fortalecer tu vida y tus relaciones. Gracias por acompañarme. Comenzamos. Capítulo 2. Pagar el precio. Defraudar, saber a quién llamar a pesar del profundo abismo donde me encontraba durante mis años de soltero, no me percaté de que algo andaba mal en mi vida. Por supuesto, asistía a la iglesia esporádicamente y de vez en cuando las palabras del pastor traspasaban mi duro corazón. Pero, ¿quién era él? Además, yo amaba a mis novias y razonaba, no estoy hiriendo a nadie. Pasado un tiempo mi padre se volvió a casar y cuando venía de visita a casa, en el estado de Iowa, mi madrastra de vez en cuando me llevaba casi a empujones al templo del Evangelio localizado al otro lado del río en la ciudad de Moline, estado de Illinois. Allí el Evangelio se predicaba con claridad, pero a mi parecer todo aquel panorama era claramente ridículo. A menudo me reía con cinismo y decía, todos están locos. Después de graduarme en la Universidad Stanford con altos honores en sociología, decidí aceptar una oferta de empleo en San Francisco como asesor de inversiones. Cierto día primaveral, durante el mes de mayo, me quedé en la oficina trabajando hasta tarde. Todos se habían marchado a sus hogares dejándome a solas con varios pensamientos perturbadores. Hice girar la silla en la que estaba sentado y coloqué los pies encima del aparador mientras observaba una típica y grandiosa puesta de sol californiana. Aquella tarde, mientras el sol se escondía tras el horizonte, pude de pronto apreciar con toda claridad en lo que me había convertido. Lo que percibí fue algo irremediablemente feo. En el pasado estuve ciego, pero ahora podía ver. Al instante me percaté de la profunda necesidad que tenía de un Salvador. Y gracias al templo del Evangelio en Moline, sabía a quién acudir. Aquel día mi oración brotó de la sencillez de un corazón seguro: Señor, estoy listo para trabajar contigo, si es que tú estás listo para trabajar conmigo. Me puse de pie y salí de la oficina, sin saber cabalmente lo que acababa de hacer. Pero Dios sí lo sabía y de pronto me pareció como si todo el cielo se hubiera trasladado a mi vida. En espacio de 2 semanas conseguí empleo en el estado de Iowa y frente a mí tenía toda una vida. Y sin novias. Me sentía bien de regreso en Iowa. Comencé a participar en una clase de matrimonios que dirigía Joel Budd, pastor asociado de mi nueva iglesia. Pronto reconocí que no sabía nada en cuanto al trato adecuado a las mujeres. Quizá fue porque mis padres estaban divorciados y nunca tuve en casa el modelo de una relación amorosa. Sin embargo, creo que tal vez fue por causa de mi egoísmo y pecado sexual. Todo lo que conocía sobre las mujeres lo aprendí a través de relaciones sexuales pasajeras y citas amorosas casuales. Durante el transcurso del año bajo las enseñanzas de Joel no salí ni en una sola cita amorosa. Es probable que fuera el único hombre en la historia que participaba en una clase de matrimonio sin salir ni una sola vez en una cita. Pero justo antes de cumplir el término de los 12 meses, hice esta sencilla oración: Señor, he participado en esta clase durante casi un año, y he aprendido mucho sobre las mujeres, pero no estoy seguro de haber presenciado tales cosas en la vida real. En realidad nunca conocí jóvenes cristianas. Por favor, muéstrame una mujer que personifique estas características piadosas. No estaba pidiendo una cita, ni una novia ni una esposa. Solo deseaba ver esta enseñanza puesta en práctica, en la vida real, y de esa manera entenderla mejor. Dios hizo mucho más que eso. Una semana más tarde me presentó a Brenda, mi futura esposa, y nos enamoramos. De acuerdo con nuestro compromiso con Cristo, Brenda y yo decidimos mantenernos puros antes del matrimonio. Ella era virgen y yo deseaba serlo. No obstante, sí nos besamos y ¡qué maravilloso! Nuestros choques labiales fueron maravillosos. Esta fue mi primera experiencia con algo que más adelante descubriría con mayor profundidad: la remuneración físicamente gratificante que procede de la obediencia a las normas sexuales que Dios estableció. En una canción que se hizo muy popular durante mi último año universitario, el cantante se lamentaba de no recordar cómo solía ser cuando un beso se consideraba como algo especial. En ese momento de mi vida las letras de la canción resonaron con tristeza en lo más profundo de mi ser, porque para mí un beso no tenía mayor importancia. Era un triste requisito previo al coito. Algo andaba profundamente mal. Pero ahora, después de negarme durante tanto tiempo, un sencillo beso de Brenda se convirtió de nuevo en algo emocionante. Y para un viejo cerdo sexual como yo,
Esto era algo completamente inesperado. Mientras Dios continuaba obrando en mi vida, Brenda y yo nos casamos, celebramos nuestra luna de miel en el estado de Colorado y nos mudamos a un nuevo edificio de departamentos a orillas de un campo de maíz en un suburbio de la ciudad de Des Moines. ¿Era esto el cielo? Realmente pensaba que sí lo era. Pasó el tiempo y al principio me sentía muy bien. Mientras que en el pasado estuve comprometido con 2 mujeres a la vez, ahora estaba felizmente casado con una. Mientras que en el pasado estuve hundido en un mar de pornografía, no había comprado una sola revista pornográfica desde el día de mi boda. Esto era muy notable, luego de considerar mi trayectoria pasada. Lejos de la meta me involucré de lleno en mi carrera de ventas y en mis puestos de liderazgo en la iglesia. Entonces me convertí en papá. Lo disfruté todo con gran emoción y mi imagen de creyente relucía más y más brillante. Según las normas del mundo, yo era todo un éxito. Excepto por un pequeño problemita. De acuerdo con las normas de pureza sexual que Dios estableció, ni siquiera me acercaba a la vivencia diaria de lo que era su visión para el matrimonio. Había dado certeros pasos hacia la pureza sexual, pero aprendía que las normas divinas eran mucho más altas de lo que jamás me imaginé y que las expectativas de mi padre hacia mí superaban todos mis sueños. Pronto reconocí que me hallaba bastante lejos de la meta de santidad que Dios trazó. Todavía me deleitaba en las hojas sueltas donde aparecían modelos semidesnudas, todavía luchaba con pensamientos de doble sentido y las miradas ardientes. Mi mente continuaba soñando despierta y tenía fantasías con antiguas novias. Esto era mucho más que un simple indicio de inmoralidad sexual. Estaba pagando el precio y las cuentas se me iban acumulando. Primero, no podía mirar a Dios a cara descubierta. Nunca podía adorarlo plenamente. Y como soñaba estar con otras mujeres, y hasta cierto modo disfrutaba el recuerdo de las conquistas sexuales del pasado, sabía que era un hipócrita y, por lo tanto, continuaba sintiéndome distanciado de Dios. Las personas a mi alrededor no estaban de acuerdo conmigo y me decían, vamos, hombre. Por amor al cielo, nadie puede controlar la vista ni la mente. Dios te ama. El problema debe ser otro. Pero yo sabía que no era así. Mi vida de oración era muy endeble. En cierta ocasión mi hijo se enfermó y tuvimos que correr con él a la sala de urgencia. ¿Me apresuré a orar en ese momento? No. Lo único que pude hacer fue apresurar a otros para que oraran por mí. ¿Llamaste al pastor para que ore?, le pregunté a Brenda. ¿Llamaste a Ron? ¿Llamaste a Red para que ore? A causa de mi pecado no tenía fe en mis oraciones. Mi fe también era muy débil en otras esferas. Si como vendedor a comisión y ante la competencia perdía varios negocios seguidos, no podía estar seguro de si la causa de tal revés era de alguna manera mi pecado. No tenía paz. Estaba pagando el precio de mi pecado. Mi matrimonio también estaba sufriendo. A causa de mi pecado no me podía comprometer con Brenda al 100% porque temía que en el futuro me dejara. Eso le robó intimidad a Brenda. Pero eso no era todo. Brenda me confesó que tenía unos sueños pavorosos en los que Satanás la perseguía. ¿Acaso mi inmoralidad privaba a mi esposa de la protección espiritual? Mi esposa estaba pagando un precio. En la iglesia no era más que un traje vacío. Acudía allí con una desesperada necesidad de perdón y de que me ministraran. Nunca llegué a la iglesia listo para ministrarles a los demás. Por supuesto, mis oraciones en la iglesia no eran más efectivas que en cualquier otro lugar. Mi iglesia estaba pagando un precio. Recuerdo que escuché un sermón en el que el pastor habló sobre el pecado generacional, los patrones de pecado que heredan los hijos de sus padres, Éxodo 34, 7. Y mientras estaba sentado en el banco de la iglesia recordé que durante la Gran Depresión mi abuelo dejó sola a su esposa criando a sus 6 hijos. Mi padre dejó a su familia para involucrarse en múltiples relaciones sexuales. Y ese mismo patrón lo heredé yo, de lo cual di evidencia al involucrarme en múltiples relaciones en la universidad. Y aunque salvo, reconocí ahora que aún no había solucionado este asunto de la pureza en mi vida, y me amedrentaba pensar que le traspasara a mis hijos el mismo patrón. Mis hijos podrían pagar un precio. Finalmente logré establecer la relación que existía entre mi inmoralidad sexual y mi distanciamiento con Dios. Estaba pagando enormes penalidades en cada esfera de mi vida. Al eliminar los adulterios y la pornografía visible, ante todos tenía una apariencia pura, pero ante Dios, estaba muy lejos de la meta. Sencillamente había encontrado un nivel medio entre el paganismo y la obediencia a las normas establecidas por Dios.
desesperación Dios deseaba mejores cosas para mí. Me había librado del foso, pero dejé de moverme hacia él. Después de ver los precios que estaba pagando y cuán distante estaba de Dios, decidí que había llegado el momento de acercarme más a Él. Pensé que el peregrinaje sería fácil. Después de todo, había decidido eliminar la pornografía y las aventuras amorosas, y ya ninguna de estas existía. Pensé que con esa misma facilidad acabaría con el resto de esta basura sexual. Pero no pude. Todas las semanas me decía que no debía mirar las publicaciones insertadas, pero todos los domingos por la mañana me seducían las notables fotos. Todas las semanas me juraba que durante los viajes de negocios evitaría mirar las películas con contenido sexual, clasificadas R, para personas mayores de 18 años, pero todas las semanas fallaba a mi promesa, me enfrascaba en fuertes luchas y siempre perdía. Cada vez que en la calle veía a una llamativa corredora, me prometía no volverlo a hacer. Pero siempre lo hacía. Lo que había hecho era simplemente intercambiar la pornografía de revistas como Playboy y Gallery por la pornografía de los anuncios en las hojas sueltas de los periódicos y demás revistas. ¿Y las aventuras amorosas? Simplemente intercambié las relaciones amorosas físicas por relaciones y fantasías mentales, relaciones amorosas de los ojos y del corazón. El pecado permaneció porque en realidad nunca cambié, nunca rechacé el pecado sexual y nunca escapé de la esclavitud sexual. Simplemente hice un intercambio de amos. Pasaron 2 meses y luego 2 años. La distancia entre Dios y yo se hizo cada vez mayor, aumentaron las cuentas por pagar y mi impureza continuó gobernándome. Con cada fracaso mi fe menguó un poco más. Cada pérdida desesperante causó en mí mayor desesperación. Y aunque siempre podía decir que no, nunca fue un no rotundo. Algo me tenía apresado, algo que rehusaba soltar, algo maligno. Al igual que Steve, finalmente encontré plena libertad. Y desde entonces, Steve y yo hemos tenido la oportunidad de hablar con hombres que se encuentran atrapados en fosos de sensualidad. Atrapados y desesperados por ser libres, sus historias conmueven el corazón. Luego de conocer mi historia, quizá te puedas identificar con los hombres de las próximas páginas. Gracias por escuchar este capítulo de la batalla de cada hombre aquí en Palabra Sonora. Si este contenido te ayudó o inspiró, te invito a suscribirte al canal y darle like a este video. Así podremos seguir compartiendo juntos más libros y reflexiones que transforman vidas. Déjame tus comentarios y comparte este audiolibro con quienes lo puedan necesitar. Hasta la próxima y que tengas un excelente día.